Frecuencia abierta. Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Dejamos la información local por algunos minutos, cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a Buenos Aires para reencontrarnos con Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos después de un tiempito. Aquí estamos en una mañana soleada, cielo celeste, temperatura fría, pero como tenemos solcito, la sensación es de que si nos quedamos un ratito por allí al abrigo, seguramente vamos a tener una muy buena sensación de que estamos recargando las pilas. ¿Cómo está Buenos Aires hoy? Acá está más o menos parecido desde el punto de vista del cielo, ¿viste? Y de la temperatura, porque estaba haciendo hasta hace un rato 8 o 9 grados. Uh-huh. Lo que no está nada parecido con el Uruguay, Argentina ni Buenos Aires, por supuesto. Bueno, pero han tenido alta temperatura en otros ámbitos allí. ¿Pero qué te parece? Varios incendios por varios lugares. Pero mirá vos sabés que una de las cosas simbólicas que pueden marcar la diferencia entre Uruguay y Argentina es algo que emocionó en muchos lugares, que se reprodujo largamente en distintos medios, que es la mesa de la conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado con los 4 presidentes sentados. Es cierto. Que más o menos me hizo acordar el abrazo de Mujica con Sanguinetti cuando se retiraron del Senado, uh-huh. Y así tantas otras cosas. Y acá fue valorado justamente porque somos exactamente la antípoda. O sea, somos justo el reverso de la medalla de un país formado simplemente, y digo simplemente valorándolo en la tradición democrática, en la institucionalidad, y nosotros que estamos lejos de eso. Y vos decís lo del alta, ¿me estás escuchando bien, Jorge, no? Sí, claro, muy bien. Bueno, vos sabés que vos me decías lo de la alta temperatura. En los últimos días la realidad argentina se encontró con una serie de episodios que seguramente son de conocimiento de mis amigos uruguayos, claro que pero sí. Que en una muy rápida síntesis, ¿qué tenemos como casi destacable de entre tantas cosas? Mira, un femicidio en el Chaco con vinculaciones clarísimas y evidentes entre los implicados, ya prácticamente está descubierto, y el poder político provincial de un señor, especialmente del gobernador de la provincia del Chaco, que era un niño mimado en su momento de Cristina Kirchner, fue jefe de gabinete incluso, ahora actual gobernador de la provincia de Chaco. Por otra parte, en el norte también, pero en el noroeste, en la provincia de Jujuy, protestando contra una reforma constitucional discutida, resuelta, promulgada legítimamente por el Parlamento provincial, en la propia legislatura, una horda armada, según dicen, incluso por elementos que vinieron de Buenos Aires, e incluso dicen algunos también desde Bolivia, armados por un personaje siniestro como es Milagro Sala, entre otros, e incentivado desde la ciudad de Buenos Aires, produjeron una asonada institucional prácticamente en la provincia de Jujuy y provocaron incendios en la propia legislatura que estaba en ese momento promulgando la constitución nueva. Una constitución que en algún momento vamos a hablar, pero que tiene un grado de avance significativo y que tendría que ser replicada en el orden nacional. Pero acá no termina la cosa, Jorge. Tenemos para variar una retahíla de paros, cortes, piquetes, no solo en Jujuy, sino en el resto del país. En algunos casos solidarizándose con las protestas jujeñas, en otros por reclamos variados. No tiene por qué ser lógico los reclamos, basta que se pueda hacer el piquete o la manifestación o el acampe por sí mismo. Y la consecuencia es esto, movilizar a las hordas piqueteras
y fundamentalmente lo que hace es que en este momento, por ejemplo, desde el punto de vista escolar, tenemos un año pobrísimo en materia de clase, justamente porque los docentes están agremiados fundamentalmente el principal sindicato. Hay 17 sindicatos que agrupan a los docentes, pero el principal, que es UTEBA, es absoluta y fundamentalmente kirchnerista. Y finalmente, Jorge, en no porque termine el relato de Manes, pero básicamente en esta primera síntesis, el último viernes, hace justo una semana, se venció el plazo para el cierre de listas que se van a presentar en las próximas elecciones de agosto en el país, que son lo que llamamos acá las PASO, que es las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un engendro también creado, inventado por el propio kirchnerismo, entre tantas otras cosas. En ese caso se produjo el cierre de las listas, había que definir toda la lista, o sea, presidente, vice, senadores, legisladores locales, etcétera. Y bueno, ocurrieron cosas. Creo que ese es la primer síntesis que te puedo hacer, Jorge. Bien, Pablo, a mí lo que me extrañó tanto, la virulencia de los enfrentamientos en todos los partidos. Porque lo que pasó entre Burrich y Rodríguez Larreta realmente también fue lastimoso, ¿o no? Es lamentable, pero es así. Lamentablemente es así. Porque el votante está pensando, bueno, pero salimos de Guatemala y no metemos Guatepeor, entonces. Digamos que podría verse desde otro ángulo lo que vos decís. Es posible que algunos lo vean así, pero otros no. Básicamente hay una diferencia cualitativa entre Bullrich y Larreta y lo que son los candidatos kirchneristas y todo el peronismo en general. Lo que sí es lamentable es la virulencia con que se están enfrentando. Ya tuvimos un ejemplo, lamentablemente, Jorge, en las elecciones del 15, cuando fue también una primaria, una elección interna entre Lustó y entre un candidato radical y Larreta para obtener la jefatura de la ciudad de Buenos Aires. También ahí fue virulento. Es de esperar. Acá esto es lamentable. Yo te diría que junto con la lamentable realidad, es de esperar que esto pase rápido. O sea, el vencimiento de esta situación es agosto, donde se van a producir las elecciones, esas pasos que te digo. Sí. Pero lamentablemente lo que se está jugando, los que están jugando los partidos de la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, quizás se acreciente la virulencia por la todavía vigente perspectiva de que esta vez puedan, con cierta alta probabilidad, ganar la elección. Pero esto es así. Pero Pablo, ¿y cómo después de pasadas las PASO se pueden sentar a conversar gratamente dos compañeros del mismo partido que se dicen lo que se dicen por los medios de comunicación? ¿Está difícil de creer en un diálogo honesto? Esto es así. Ocurrió en la Argentina antes de las PASO, estas que eran legislativas, que eran obligatorias y eran abiertas para todo el mundo. Las internas de los partidos, en algunos casos, especialmente en el radicalismo, en la Unión Cívica Radical, todavía no existía el PRO, eran sanguinarias, o sea, se agarraban de todos lados y con toda virulencia. Lo único que no era ni tan extendida en el tiempo, ni tan difundida, pero que las internas eran fuertes, eran muy fuertes. Lo que pasa que es un costo que estamos pagando, ya te digo, por este engendro que es estas PASO, que por otra parte se ha desatado una ventana de tiempo muy grande, porque desde el fin de 24 de junio al 24 de agosto son 2 meses. Si vos querés pensar, puede ser corto en alguna medida, pero también puede ser largo en la medida que sigan haciendo estas travesuras que no le ayudan a la oposición.
¿Y qué otra manera hay de, si no es así, de definir la interna? En las internas cerradas dentro de cada partido, dentro de cada agrupación. ¿Y por qué eso se dejó de hacer? ¿Por qué se dejó de hacer? Por una disposición legal. Las PASO se sancionaron por ley, sí, en el primer gobierno de Kirchner. Bien, pero ¿porque el sistema estaba fallando o porque por un interés superior de Kirchner? Porque les interesaba a los Kirchner hacer la cosa abierta, porque en ese momento tenían todavía el dominio de las masas. Bien. De modo tal que esto es así. Pero vos sabés que ustedes lo habrán recogido, Jorge. Esto también fue casi un paso de tragicomedia, porque hasta el 24 de junio a las 7:05 de la tarde, el binomio presidencial del peronismo, del kirchnerismo, el binomio presidencial, estaba integrado por Guado de Pedro, un muchacho actual ministro del Interior, perteneciente a la Cámpora, a los sectores más radicalizados, un ahijadito de alguna manera político de Cristina Kirchner, y también con vicepresidente por Juan Mansur, que es un hombre que fue impuesto por la gente del interior. Pues hay que ustedes lo deben saber, se filmaron los spots de lanzamiento de la candidatura que iban a salir al aire el mismo viernes, una vez que se proclamara la fórmula, que se firmara la fórmula en el Congreso. Y de pronto, a las 7 de la tarde, ¿qué pasó? Ya estaba incluso en el aire, o sea, vimos los spots de campaña de filmados. De pronto, a las 7 de la tarde del 24, se anunció que habían renunciado a su candidatura y que el designado por Cristina era Sergio Massa, el actual ministro de Economía, virtual, presidente virtual, único miembro del gobierno que está haciendo algo. Y una vez más se hizo, por supuesto, lo que decide Cristina en el kirchnerismo sin consultar a nadie. Pero lo curioso de esto, Jorge, es que Cristina usó su autoridad para resolver qué es lo que no quería hacer. Y vos decís, ¿cómo es esto? ¿Qué explicación hay para esto? Y porque dentro de la coalición de gobierno, Massa es la derecha capitalista, es el otro polo de Cristina, el otro polo de Guado de Pedro, que es un hijo de desaparecidos, un tipo del sector más radicalizado. Esto era de alguna manera rarísimo y de alguna forma lo que hizo Cristina es que fue la decisión que tomó fue la consecuencia de vetos recíprocos. Es decir, Alberto Fernández, que está abiertamente enfrentado con Cristina, no quería saber nada con Guado de Pedro. La gente del interior decían que querían tener una fórmula única para evitar ellos las PASO, porque si bien van a presentar la lista para las PASO como es lista única, todo el mundo, los que votan por el kirchnerismo, tienen que votar sí o sí la fórmula presentada por el propio kirchnerismo, que en este caso es la de Sergio Massa. Y los sectores peronistas miraron azorado esta situación, que era de 5 minutos a de un momento al otro, cambiaron de criterio y se cambió la fórmula. Los sectores progresistas, en este caso, los más radicalizados, sí, de todos modos, anunciaron que no iban a acatar el concepto de candidatura única de Sergio Massa. Y están representados por un personaje tenebroso, Jorge, que es Juan Grabois, que en su momento había expresado alguna forma de acercamiento con Cristina, pero que en este momento todavía está diciendo que se va a presentar. Mi pálpito es que va a bajar la candidatura, porque según dicen los que saben mucho más que yo de esto, que yo no sé casi nada en este sentido, este tipo, a Juan Grabois, seguramente parece que le gusta mucho la plata y lo van a terminar de convencer con razones bastante solventes. Hasta aquí este es el tema que está en este momento vigente, donde, como vos decís, por un lado la
el peronismo está caminando tranquilo desde el punto de vista electoral porque tiene una única fórmula presentada para las PASO, y mientras que la oposición, como vos bien decís, insisto, la oposición se está tirando munición, en algunos casos bastante gruesa. Pablo, Te escucho. Estos 2 meses que faltan de aquí a agosto para llegar a estas elecciones, ¿se llevará que se mantenga este clima que ha existido esta semana en las internas de cada partido? Mira, yo puedo pensar que esto es un sí y un no frente a tu pregunta. ¿Por qué? Porque sí va a mantenerse el clima, va a mantenerse la situación natural de enfrentamiento y de especialmente la gira que van a hacer, porque esto es una elección nacional, que van a hacer los candidatos que ya lo están haciendo de alguna manera por todo el país, donde de pronto la cosa se diluye un poco más que en la capital federal. Pero de cualquier manera va a seguir estando, pero de alguna forma también pienso yo que puede primar un poco más de cordura para evitar esa munición gruesa entre los candidatos de Juntos por el Cambio, que insisto, tenían toda la posibilidad, si se quedaban callados con todas las desastres que estaba haciendo el kirchnerismo, con no hablar, no abrir la boca, tenían prácticamente, por lo menos desde todas las encuestas, dicen que tenía todas las posibilidades de ganar con bastante tranquilidad. Pero te quiero agregar algo más, Jorge. A ver. Vos me preguntaste muchas veces por Milei. Sí. Y no sé si vos estás observando desde una posición bastante neutra, como la que pueden tener ustedes allí, ¿qué está pasando con este personaje que vos recordás muy bien que mi opinión no era para nada positiva? Yo te dije que era para mí un señor con bastante desvaríos en materia de sus posiciones y que estaba destrozando prácticamente lo que quería hacer, etcétera, etcétera. Y yo creo que está pagando los costos de ser nuevo en la política. Cometió para mí Milei la equivocación de tratar de armar listas en algunas provincias con algunos dirigentes locales, algunos de ellos peligrosísimos. O sea, parece que los armadores no le funcionaron demasiado bien. Y se asoció con apellidos, algunos conocidos, pero que, por ejemplo, tenían incluso relaciones con los gobiernos militares en su momento, hijos, sobrinos, etcétera. Y de alguna manera eso no cayó nada bien. Pero por otra parte, mostró que con esa carencia de estructura en el interior, le cuesta bastante trabajo armar las listas legislativas. Esto es una elección nacional. Van a votar a lo largo y ancho de todo el país. De modo tal que lo que está ocurriendo, porque vos sabés bien, Jorge, que ha habido elecciones provinciales para elegir ya sea legislaturas provinciales o gobernadores en distintas provincias, y en todos los casos que se produjeron en estas elecciones provinciales, la derrota de los referentes que se autodesignan como referentes de Milei sufrieron derrotas estrepitosas. Es decir, no se le ve, y no se ve un gran optimismo en este sector, porque incluso las encuestas que en su momento lo estaban dando con un orden no menor al 25-30%, en este momento ven que a Milei se le dibuja una curva descendente. Esto es absoluto. Bueno, este es el kilómetro cero del comienzo de esta competencia. Vamos a ver cómo se van dando las cosas hasta agosto. Tengo que irme despidiendo de ti, Pablo, y nos reencontramos dentro de algunos días para ir monitoreando esta realidad argentina. Como diríamos en el Uruguay, estoy a la orden. Bien. Buen fin de semana para ti. Un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias por todo. Hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.